Ahora vamos a hablar de la autocrítica a la teoría de las ideas que hace el propio Platón. Recordemos que esta teoría quería resolver el debate Heráclito-Parmenidio, o sea, el debate entre el pensamiento de un ser que es inmóvil, imperecedero, único, eterno, que estaba, decía Parménides, atado por los hados, y la idea de un ser móvil en permanente fluir y también poseedor de diversos atributos. Recordemos también que a posteriori de esta teoría habían quedado como residuo algunas dificultades. En efecto, una vez duplicados los mundos, el de aquí contingente, imperfecto, perecedero, y el otro, el de las formas perfectas, eterno, inmóvil, se establece una concepción dualista que impregna toda la realidad y aún también las formas de conocimiento. Una concepción que sin duda Platón la tomó entre otras cosas del orfismo, o sea, esta idea del alma inmortal separada del cuerpo, que luego hereda del cristianismo y se cuela también, en cierto modo, en la visión occidental de la realidad y los modos de conocimiento. Una concepción que separa en forma tangente el cuerpo del alma, la materia del espíritu, lo sensible de lo inteligible. Y tenemos entonces dos mundos y también un problema: ¿cómo es que estos mundos se relacionan? Aparece entonces la noción de participación. Dice Platón que las cosas sensibles participan de las ideas. Esto vendría a ser como que las cosas buenas participan de la idea del bien. No queda claro en qué consiste ese participar. Más tarde dirá Aristóteles que con decir que participan no se dice gran cosa. Pero, sin embargo, a Platón no se le escapan las dificultades. Sobre todo el Platón maduro, el de los últimos diálogos, especialmente el Parménides y el Sofista, retoma el tema ahora en polémica contra sí mismo, en parte por el debate mismo y en parte para ir aportando nueva luz a posturas que se iban revelando como insostenibles. Y se anticipan aquí las objeciones de Aristóteles. Ahora, quién sea el verdadero autor es un asunto por una parte indiscernible, pero también ocioso, porque el filósofo es hijo de su tiempo. Y los temas afloran en general con sus propias objeciones, independientemente de la voluntad particular o de los genios. No olvidemos tampoco que ellos constituían una escuela y que la pasión de los griegos era el debatir, esa fina febrería de la dialéctica que va, viene, cuestiona, responde, objeta. Yo imagino que la teoría de las ideas debió haber sido durante años tema privilegiado de debate entre maestros y discípulos, y que tanto unos como otros no hacían más que reproducir aquellos debates. Pero bueno, ahora enfoquemos en Platón. ¿Y qué busca Platón en esos diálogos? Busca reconciliar el sentido común y la razón. Y para eso va a ser un recorrido por la noción de participación y también va a tratar de esclarecer esa encrucijada del ser y del no ser. Porque de una cosa se llega a la otra. Decir, por ejemplo, que las ideas participan unas de otras es como identificarlas y también diferenciarlas. Yo digo que esto es bueno, o sea, participa del bien. Es decir, en qué medida es ella misma y no otra cosa. O sea, de alguna manera también implica afirmar el no ser, condición
que es una condición de posibilidad de toda afirmación y de toda atribución. Platón ahora sí lo tiene claro. Si tenemos que hablar del ser, tenemos que poder hablar del no ser, aunque cuando con ello se cometa parricidio, aunque se niegue la ley del padre. Aquí se está refiriendo fundamentalmente a Parménides, que decía que el ser es y no puede no ser, o sea que había como una máxima proscriptiva de mencionar el no ser. Por aquellos tiempos, la radicalización del eleatismo, o sea, de la escuela de Parménides, había llegado a sostener que no era siquiera posible afirmar un atributo. Por ejemplo, decir, Pedro es bueno. ¿Por qué? Porque Pedro y la bondad son dos cosas diferentes, no susceptibles de ser juntadas. Se llegaba casi a un absurdo, es decir, casi no se podía predicar nada de nada. Y no cabe duda que a Platón le preocupaba por sobre todo este problema de la predicación. Y a esto se va a consagrar en su último período. Primero en el Parménides, que al fin no resulta más que ser una especie de juego dialéctico, donde prepara los motivos, y luego en el Sofista, donde cierra el tema aportando una solución que se quiere definitiva. Bueno, comencemos ahora con el Parménides. Los personajes son el viejo Parménides y su discípulo Zenón, quienes de paso por Atenas tienen la ocasión de conversar con el joven Sócrates. En la primera parte, Platón va presentando, esta vez en boca de Parménides, una a una todas las objeciones que se han hecho a su propia teoría de las ideas. En primer lugar, hace notar a Sócrates que si la teoría de la participación acepta que las cosas sensibles, todas, participen de las ideas y sean además semejantes y desemejantes, igual relación debe existir entre las ideas, participando entonces la semejanza de la desemejanza y lo uno de lo múltiple. Pero después se lanza como otra estocada al final y dice Parménides, así como existe una idea de lo justo y de lo bello, existen ideas para todas las cosas sensibles, deben existir, incluidas las vulgares como los pelos, la basura o el barro. Pregunta eso a Sócrates. Y Sócrates queda confundido, vacila, prefiere desviar la atención. Y se suceden entonces todas las objeciones tendientes a demostrar que en la teoría platónica las ideas se multiplican caóticamente hasta el infinito y se cierra con una objeción terminal. Si las ideas son en sí y no en nosotros, el conocimiento humano nunca puede alcanzarlas. La segunda parte del Parménides es un puro juego dialéctico que no tiene otro objetivo más que el elogio del mismo método dialéctico como vía de conocimiento. Y Platón no cierra, solo prepara el camino, se reserva las soluciones que ya dará a luz en el Sofista. Del Sofista ya nos hemos ocupado, fue en ocasión de mostrar el juicio de Platón sobre sus eternos adversarios desde un punto de vista ético-político. Ahora nos mueve otro motivo, es decir, la autocrítica del propio Platón y la respuesta a las objeciones inventariadas en el Parménides. Y toda la cuestión se resume en una simple pregunta. ¿Es posible el error? Pregunta que Platón identifica en esta ocasión con ¿es posible el sofista? Pregunta a su vez que en su formulación más directa es la pregunta por el no ser. Platón quiere escapar a ese cuello de botella en que se habían entrampado tanto los eleatas como los sofistas, al afirmar que solo el ser es y el no ser no es en absoluto.
Si así fuese, no habría lugar para el error. Si todo lo que sentimos o creemos es verdadero, por el solo hecho de ser sentido o representado, entonces nada es falso, ni tampoco es erróneo. La respuesta acerca del error entonces depende de qué afirmemos nosotros acerca de la existencia del no ser. Si afirmamos la existencia del no ser, el error consistirá en decir otra cosa que lo que realmente es. Pero por supuesto decir algo, puesto que el no ser existe. No es el ser ni tampoco el no ser absoluto, es simplemente otro ser, o sea, la diferencia. Esto es lo que decía Platón en el Sofista, que los sofistas eran lo falso, pero eran. Lo que hace Platón para hablar del sofista es comenzar con una analogía, lo compara con el pescador. Y al final resulta que la idea del sofista pertenece a un sinfín de géneros, un número indefinido de ideas. O sea que el sofista es muchas cosas diferentes. Algunas ya las mencionamos: pescador de jóvenes opulentos, traficante de conocimientos, vendedor al menudeo de esos saberes que fabrica, atleta de la palabra. Se ve entonces que puede reunir atributos diversos, lo que decía al comienzo, pero cuando se llega al último, embaucador, fabricante de ficciones y simulacros, la dialéctica llega a su fin. Un simulacro representa lo que no es, lo falso o engañoso. Pero el simulacro, no obstante, es. Por tanto, el error existe en los sofistas. Y se derriba entonces la máxima de la Eliata, esa prohibición de nombrar al no ser, porque del error hablamos de lo falso, le damos un nombre, son los sofistas. Este diálogo del sofista, que hay que leerlo, no se lo pueden perder, es un ejercicio lógico, una notable muestra de esgrima dialéctico. Y aquí Platón resuelve un problema de envergadura, de ya larga data, que quedaba aún pendiente desde aquel momento en que el padre Parménides formulara el principio de identidad como ley suprema, que consagraba además la soberanía de la razón humana. El ser es y no puede no ser. Principio de identidad y de no contradicción, que es la base de la ciencia. Si bien la fuerza de este principio fascinó a los espíritus de uno y otro bando, también fueron muchos los abusos y las aplicaciones equívocas en ambos bandos. Por ejemplo, aquella de los sofistas cuando afirmaba la verdad de toda opinión y por tanto la inexistencia del error, como deriva necesaria de la negación del no ser. O sea que resultaba que la idea absolutista del ser era tan infructuosa como la negación del no ser. Entonces Platón llega aquí a una conciliación, la necesaria y esperada conciliación entre la razón y el sentido común. Existe el ser y existe el no ser, no como entidad absoluta, sino como ente relativo, es lo otro, lo diferente. Puede también ser el simulacro, lo falso. Y así se resuelve el problema también de lo uno y lo múltiple. En lo uno hay partes que son diversas, pero es al mismo tiempo uno y lo mismo. Y lo mismo ocurre con el sofista, que es el ejemplo que él toma. La idea del sofista es una, pero contiene múltiples determinaciones. El sofista es puro simulacro, pero sin embargo es. Y así es como Platón deja este viejo debate. Pero esto no es más que el comienzo, porque vendrá Aristóteles y traerá lo suyo. Nuevas objeciones, por ejemplo el problema del cambio,
especificaciones acerca de la relación entre los mundos, el cómo se vinculan con las ideas, porque decir que participan no es decir gran cosa, objetará el discípulo. Con respecto a las referencias bibliográficas, o sea, cómo se puede complementar este tema de la autocrítica, bueno, están los diálogos platónicos que estuvimos mencionando. Por una parte, el Parménides, donde se plantean todos los problemas. Y luego también el sofista, que ya lo hemos visto cuando hablamos de los sofistas, y donde veíamos la imagen que tenía Platón de este personaje, y ahora también lo hemos visto desde otro punto de vista para ver cómo resolvían los problemas planteados en el Parménides con la cuestión del ser y del no ser en el sofista.